Hola, soy Kurt y bienvenidos a MedTalk por Medical Tourism México, donde exploraremos de forma sencilla las diferentes opiniones y puntos de vista que hay sobre tratamientos, procedimientos y cirugías que se ofrecen en la República Mexicana, así como conocer las nuevas tecnologías y avances de la medicina. Mantente informado y consulta a tu médico. En este episodio platicaré con la licenciada Mariana Castro, licenciada en Rehabilitación Física con más de 20 años de experiencia y que tiene su consultorio en la Ciudad de México. Mi objetivo es conocer cuáles son las principales técnicas que se utilizan en la fisioterapia para después enfocarme en cómo tratan el dolor del nervio ciático. Recuerda suscribirte a nuestro canal y activa las notificaciones para que no te pierdas ningún episodio. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio de hoy donde nos va a tocar platicar con la licenciada Mariana Castro, licenciada en Rehabilitación que se encuentra en la Ciudad de México. Aunque no lo parezca, tiene más de 20 años de experiencia en la rama. Hola, buen día, licenciada. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Hola, buenos días. Muy bien. Muchas gracias. ¿Y ustedes? Excelente por acá, frescos. Vamos a tocar en el tema de hoy un tema en el que hemos dividido en 3 segmentos que se llama la ciática. Y ahora vamos a escuchar la perspectiva del área de rehabilitación, que también pues juega un factor muy importante en tratar este mal de todos, que eventualmente lo pasamos o lo pasaremos en algún momento en nuestras vidas. Primero que nada, me gustaría preguntarle, ¿qué la motivó a escoger esta especialidad? Yo iba a estudiar medicina y decidí que quería ejercer, pero también tener una familia. Y eso era un poco complicado. Entonces empecé a ver qué otras áreas del área de salud que me encantaran, porque a mí me fascina el cuerpo humano, pudieran atraerme, y encontré la fisioterapia y la rehabilitación y la verdad es que me encantó. Creo que no sería tan feliz si hubiera estudiado medicina. A mí me encanta platicar con el paciente y el paciente viene a mí 2 o 3 veces por semana y a veces cuando tienen un viaje o están muy doloridos, diario. El médico no tiene esa suerte. ¿Nos podría platicar un poquito sobre lo que es la rehabilitación? Porque mucha gente solo asocia rehabilitación física con masaje y realmente es mucho más. Están muy relacionados con muchas especialidades y de hecho pues en ocasiones son el siguiente paso después de una operación. ¿Nos podría platicar más al respecto? No solo somos el siguiente paso después de una operación, a veces somos el paso anterior tratando de evitarla. La rehabilitación, el objetivo principal es que el paciente pueda regresar a sus actividades de la vida diaria y también deportivas. ¿Qué quiere decir? Que si el paciente hacía o practicaba un deporte, lo pueda retomar o si quisiera hacer otra cosa, también la puede hacer. Es buscar adaptar al cuerpo para la demanda que el día a día ahora sí que tiene sobre él o bien en el deporte. Y esto se lleva a cabo, pues sí, por ejemplo, exactamente, el masaje es una de las 1000 técnicas que utilizamos. Otros serían medios físicos, por ejemplo, pues el calor, el frío, la corriente analgésica, la corriente que estimula, el ultrasonido, el láser, pero la verdad es que principalmente lo que el cuerpo necesita, en lo que nosotros nos especializamos es en ejercicio. Cuando un cuerpo ya no está adaptado o una parte del cuerpo para cierto movimiento, cierto deporte, lo que tenemos que hacer es readaptarlo, porque si yo solamente utilizo medios físicos, por ejemplo, para desinflamar y quitar dolor, cuando la persona regrese a hacer lo que estaba haciendo, la molestia regresa. Entonces nos basamos prácticamente, aquí en Fisioalivio, que es ahora sí que mi consultorio y mi clínica de rehabilitación, lo que más hacemos es readaptar al cuerpo a través del ejercicio. ¿Y existen protocolos o algunas disciplinas que ustedes ya implementen por default? ¿Cómo manejan al paciente? Yo soy un paciente, llego por primera vez con ustedes. ¿Qué es lo que puedo esperar? ¿Cómo saben qué protocolo, no sé, qué régimen, cómo se vive la primera vez que visitas a una clínica de rehabilitación? Cuando un paciente llega con nosotros, lo primero que hacemos es interrogarlo. La pregunta es, ¿en qué puedo ayudar? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que te hace estar aquí? Entonces el paciente lo que dice generalmente es, bueno, me duele esta parte del cuerpo. Y ahí empieza un interrogatorio de cuándo, cómo, por qué, al hacer qué pasó. Y entonces escuchamos al paciente porque el paciente da mucha más información de luego lo que la gente cree. Desde que el paciente entra caminando lo observamos. Muchas veces el dolor lo que hace es generar una cojera o generar una adaptación del cuerpo como protección al dolor. Entonces, desde ahí nosotros, desde que entra el paciente caminando, lo estamos observando. Preguntamos, hacemos un cuestionario
que no necesariamente está establecido. La plática con el paciente nos va llevando y la información que nos va dando es lo que nos hace irnos hacia donde va. Es muy distinto una persona que diga, me caí, por ejemplo, me resbalé y me caí y no puedo subir las escaleras, a me lastimé jugando fútbol y mi objetivo es regresar a jugar fútbol. Aunque el paciente se haya caído y no pueda subir las escaleras, nuestra obligación también es preguntar si realiza alguna actividad deportiva, qué tipo es y cuáles son sus expectativas. De ahí nos pasamos a revisarlo para que nos dé el cuerpo datos de qué es lo que está pasando, y en base a eso no tanto es un protocolo a seguir como tal, porque los pacientes no los podemos tratar como recetas de cocina. Un pastel, si uno sigue la receta al pie de la letra, generalmente sale bien. Yo puedo tener a 2 personas con las mismas características de edad, de género, de nivel deportivo, con la misma lesión aparentemente, y el tratamiento no necesariamente que debo utilizar es el mismo, porque no a los 2 les funciona igual. Entonces nos basamos mucho nosotros en recuperar la movilidad de la parte afectada, porque generalmente el cuerpo, cuando hay una parte afectada, lo que tiende a hacer por protección es no moverse. Tiene mucha lógica eso. Sí. Y es cuando uno agravia más el problema. Así es. Hace varios años lo que se utilizaba de inicio para tratar cualquier padecimiento era inmovilizar. Hoy se sabe que inmovilizar genera otro problema. Un ejemplo sería, hay un esguince grave de tobillo, se pone una bota y nosotros lo que tratamos es el remanente del problema que la bota generó. Entonces ya se trata de inmovilizarlo menos. ¿Y con qué especialidades tienen más relación estrecha ustedes? Nosotros, que nos dedicamos mucho a rehabilitación deportiva, es con los ortopedistas. Pero también vemos mucha gente con neurocirujanos, pero principalmente yo diría el 90 y tantos % de nuestros pacientes lo vemos con ortopedistas. Por ejemplo, ahí se me viene algo a la mente, que no sé si es algo que ustedes tratan o no. Si alguien es paciente de cáncer y le hicieron, no sé, le extirparon algún ganglio linfático, ¿ahí entran ustedes? Porque siempre he querido preguntar eso. Sé que el tema de hoy va a ser la ciática y nos vamos a enfocar principalmente en eso. Pero quería aprovechar y preguntar eso. Ahí en esos casos, ¿qué pasa? Porque, bueno, hasta donde tengo entendido, las linfas lo que hacen es ayudar a drenar. Entonces, si el paciente tuvo cáncer y le quitaron eso, pues ya no está drenando el cuerpo automáticamente. ¿Ahí entran ustedes? ¿Es algo que ayudan ustedes? Sí. No es mi especialidad como tal, pero existen fisioterapeutas especializados en tratamiento del linfedema. Así es como se llama cuando se extirpa un ganglio linfático y por ende ese miembro, y por miembro entiéndase miembro superior brazo, miembro inferior pierna, se llena de líquido porque ya no existe el ganglio que está drenando y entonces hay que ayudarlo a drenar. Y tanto como eso como dolor, porque también hay veces que la gente con cáncer trae mucho dolor. Ya entrando al tema, ¿qué es la ciática desde la perspectiva de clínica de rehabilitación? El nervio ciático es el último nervio que sale de la columna vertebral a la altura de la espalda baja, vamos a decirlo así, y el sacro. El sacro es el hueso que ya está pegado a la pelvis, pero es la continuación de la columna vertebral. Entonces, salen varias ramitas formando un nervio, que es el nervio más grande que tiene todo el cuerpo. Se dice que es del ancho de un dedo pulgar. Yo siempre, como lo explico, imagínense que ese es el tronco de un árbol y de ahí se va a ir a ramificar. Pasa por detrás de la pelvis y se empieza a subdividir y se va por detrás de la pierna a inervar hasta los dedos de los pies. El problema de ciática, generalmente, a mí me gusta dividirlo en 2. O sea, sus causas, una es estructural y la otra es no estructural. ¿A qué me refiero? Estructural viene siendo porque está oprimido por una hernia de disco. ¿Qué es una hernia de disco? Imagínense que la columna vertebral, los huesos, son la galleta Oreo y el disco intervertebral es la crema. Si la crema fuera un poco más aguadita, si yo aprieto hacia atrás, la crema se me va a ir hacia adelante. Nada más que aquí ya no regresa. Entonces, lo que hace esa crema, que es el disco vertebral, es que toca la salida nerviosa. Imagínense al nervio como un cable y está siendo pisado de alguna manera. Entonces, su conducción se altera. ¿Qué hace principalmente el nervio ciático? Es inervar toda la pierna. ¿En qué sentido? Motor, o sea, la parte de movimiento, y sensitivo, la parte de sentir desde que nos tocamos, nos pegamos, o dejar de sentir cuando se entumece. La otra causa estructural sería que esa salida de la columna, por donde los nervios salen desde la médula espinal
salen de la columna, se convierten, vamos a decir, en cables y van y inervan el cuerpo. Que ese canal se le llama estenosis, se haga como más angostito, entonces lo esté presionando. Que al final sería la misma, vamos a decir, lo mismo que si lo estuviéramos pisando o que si lo estuviera presionando un disco por una hernia. La otra causa, bueno, podríamos hablar de tumores, o sea, masas de tejido que estén ahí oprimiendo, o, por ejemplo, el nervio ciático al pasar por detrás de la pelvis pasa a través de un músculo que se llama piramidal. Este se llama síndrome del piramidal, y ese músculo piramidal, que su acción principal es darle estabilidad a la pelvis, pero por otro lado, rotación externa de cadera, quiere decir abrir los pies hacia afuera. Si este músculo se aprieta, está también obstruyendo o pisando el cable porque el nervio pasa a través de él. Ahora, en muchos problemas, por ejemplo, hay veces que la ciática le llamamos ciática franca, que es realmente alguien está obstruyendo la conducción adecuada del nervio, o la que no es franca quiere decir que, por ejemplo, en un problema de dolor de espalda baja, una lumbalgia, por ejemplo, una lumbalgia mecánica. Cuando decimos una lumbalgia mecánica, quiere decir que por utilizar mal la parte lumbar, quiere decir sentarse mal, por ejemplo, o haber hecho un mal movimiento, cargar, los músculos se aprietan y causan dolor a nivel de espalda, pero también pueden generar una ciática porque en alguna de las partes de su trayecto lo aprietan. Y ahí ustedes, ¿cuándo determinan esto es una lumbalgia, esto es la ciática, esto ya requiere cirugía o, pues sí, si es un tumor, váyase con el oncólogo a tratar? ¿O cómo saben ustedes qué abordaje darle? Primero se pide una imagen. ¿Cuál imagen? Una radiografía. La radiografía lo que nos va a dejar ver es la estructura. No tanto me deja ver la hernia, pero sí me deja ver si hay, por ejemplo, si la vértebra superior está movida hacia el frente o hacia atrás, o la inferior, si el espacio está reducido entre las vértebras. Entonces eso me empieza a dar muchísima información. ¿Cómo está la estructura? Si sospechamos, por ejemplo, una hernia que no está diagnosticada, lo que deberíamos de hacer es enviar al paciente al neurocirujano. No necesariamente esto quiere decir que el paciente requiere cirugía, pero ellos son los especialistas en el sistema nervioso. Entonces, ellos determinarán si se necesita cirugía o no. Ellos lo que van a hacer es mandar una resonancia magnética, que es una foto de la parte blanda, que no nos deja ver la radiografía. Entonces, ahí se vería la hernia de disco, por ejemplo. Y la hernia de disco se ve si está, porque hay veces que hay hernias que están tocando o no están tocando el ciático. Cuando hay una hernia, generalmente se produce inestabilidad en la columna. Cuando hay inestabilidad en cualquier parte del cuerpo, los músculos se defienden apretándose. ¿Para qué? Para evitar que se mueva esa parte del cuerpo. Entonces, muchas veces puede haber una hernia que no necesariamente esté tocando al nervio, pero al provocar que se aprieten los músculos, estos sí lo aprietan. Entonces, de ahí determinaríamos el tratamiento. Me refiero a que si hay una hernia que está tocando un nervio, generalmente una cirugía es lo que lo va a salvar. Si hay una hernia que no está tocando el nervio, la cirugía no le va a quitar la ciática, sino es la fisioterapia tratando la parte blanda, que es la parte muscular. Ahí me quedó muy claro. Entonces, por ejemplo, a ver si aplica el ejemplo, si el aóreo no se sale tanto, pero como que sí se salió, pero no se salió, a lo mejor la apretó muy poquito, ahí es donde entran ustedes, donde mientras no esté afectando directamente al nervio, es donde entran ustedes con la rehabilitación de la ciática. Así es, sería que no se necesita un tratamiento quirúrgico, pero aunque se necesite, muchas veces el paciente ya no se puede mover, ya no tolera, y en lo que va a su cirugía o está viendo qué hace, viene con nosotros para tratar de cualquier manera el dolor, buscar que nosotros bajemos un poquito ese dolor. Y aquí me generó una duda de lo que está comentando. En el ejemplo, o igual lo entendí mal, a ver si me pudiera aclarar esto. A lo que yo estoy entendiendo es que tiene mucho sentido. Si no hay compresión del nervio, entonces pues realmente no hay ninguna necesidad de hacer cirugías o pasar con otro especialista, porque pues el nervio realmente no está afectado y lo que está generando ese dolor es que el músculo hizo la contracción para evitar que la cremita del aóreo se saliera a tocar el nervio. Ahí al momento de que ustedes lo relajan, ¿no ahí ponemos en riesgo de que ya que no esté el músculo tensionado se derrame? Lo que pasa es que ahí lo que tenemos que hacer es relajarlo para quitar el dolor, pero también readaptar esos músculos a que funcionen dándole estructura a la columna, pero no opriman al nervio. ¿Me explico? Una cosa es un nervio apretado por tensión y otra cosa es un músculo fuerte. Ok, me queda muy claro lo que comentó. Entonces, ¿aquí qué factor o qué rol juega cuando se dan que dicen, que el síndrome compartimental o el síndrome piramidal o la tal mentada falsa ciática?
Todos esos, ¿qué rol juegan con lo que acaba de comentar de la desinflamación del área? Ok, son causas de la ciática. La ciática en medicina se llama ciatalgia. Algia, dolor, ciática, dolor desde ciático. Cuando el músculo piramidal se aprieta por múltiples razones, vamos a decirlo así, comprime al nervio ciático. Entonces, el síndrome del piramidal es un causal de la ciática. Y el síndrome compartimental es de compartimentos. La anatomía lo dividen en diferentes compartimentos porque la pierna es muy larga, vamos a decirlo así. Entonces, el síndrome compartimental es la mitad del diagnóstico, nos falta decir de cuál de los compartimentos. Quiere decir que el nervio está comprimido o está lesionado en alguna de las alturas de la nalga hasta los dedos de los pies, para ser más específicos de dónde tenemos que tratar. Y ahí es donde entran ustedes con la terapia para identificar, desinflamar y ya empezar a quitarle poquita tensión a la ciática, ¿no? Al nervio de la ciática y que el paciente vuelve a estar sin dolor. Así es. ¿Puede algún paciente, por razones musculares meramente o de inflamación muscular, puede el paciente llegar a una parálisis? No una parálisis como tal. Los nervios, como conducen la parte sensitiva o la parte motriz, lo primero es que no pueden mover, o sea, son como momentos. No es que se quede con o la pierna ya no puede moverse, sino son ratitos, son como descargas, y la parte sensitiva hace lo mismo. La parte sensitiva, vamos a decir que un síntoma de nervio es dolor, ardor, quemazón, sensación como de pesadez, como si la pierna nos pesara muchísimo, y entumecimiento. Yo cuando les digo, bueno, pues el entumecimiento es terrible porque no sentir es terrible. Claro. Y si eso lo cambiáramos por quemazón, pues creo que está mejor no sentir, ¿no? Y cuando el nervio está comprimido puede dar cualquiera de estas manifestaciones. Ahí es donde entramos. Muchas veces esto es lo que le explicamos al paciente. Yo te voy a tratar a la altura de la nalga, aunque a ti lo que te duele es detrás de la rodilla, porque el origen del problema está arriba, no abajo. Y cuando le identifican, ¿cómo saben qué protocolo seguir? Ya que mandaron la resonancia o tomaron la radiografía, ya lo identificaron, ya saben que es algo que sí pueden tratar ustedes. ¿Cuáles son los protocolos que regularmente siguen? Generalmente seguimos lo que decía previamente, es devolverle a la persona la movilidad, porque lo que sucede es que cuando una parte, el cuerpo está hecho para moverse. Cuando se deja de mover, entramos en un círculo vicioso, que es lo que yo les explico. Me duele, no me muevo, y ahora me duele porque no me muevo. Entonces hay que moverse para romperlo y para que el dolor no sea porque no me muevo, sino por la causa que lo esté provocando. Y a la par de darle movilidad, lo que hacemos es con medios físicos buscar la analgesia, que es quitar dolor, y la desinflamación, y empezamos a dar ejercicios para que también hay una técnica que se llama neurodinamia, que son posturas en donde estiramos a los nervios, y lo que se trata es, el nervio, al igual que un cable eléctrico, vamos a decirlo así, está rodeado. El cable eléctrico sería por un plástico, el plástico en el cuerpo es la mielina, que sería su plástico. Lo que queremos es que el nervio pueda correr bien adentro, que tenga buen movimiento para que no esté comprimido, y eso lo que hace es que tenga una buena conducción. Cuando hay una buena conducción, se quitan los síntomas, que al final del día nosotros tenemos conducción nerviosa en todas las partes del cuerpo todo el tiempo, pero no la sentimos. Entonces, eso es lo que hacemos. Empezamos dando movilidad a la par de dar analgésica y antiinflamación, buscando que el nervio se empiece a desinflamar, pero a la vez le doy movilidad y rompo el círculo vicioso, entonces el dolor disminuye. Me quedó súper claro. La verdad, tenía más preguntas, pero creo que ya logró dejar muy, muy en claro eso. Ok, si ya fue con usted la persona y le tomaron la radiografía y ustedes determinaron que sí hay compresión de disco, que necesita ir con el ortopedista o con el neurocirujano a tratarse la ciática. Ya ellos van, le hacen la cirugía, les hacen el tratamiento, lo que requieran, que a la gente que escuchen el segmento donde se habló con el neurocirujano y con el ortopedista al respecto, no hay nada de qué temerle a la cirugía de... Este tipo de cirugías son de forma laparoscópica, mínima cicatriz, una tasa de éxito muy alta. No le hagan caso a las películas porque siempre son demasiado dramáticas. Ya pasó todo eso, el paciente ya salió de cirugía. ¿Los regresan con ustedes o ya no tienen nada que ver ahí ustedes? Absolutamente, porque el paciente sale de cirugía con una faja, entonces todavía le vamos a quitar más la movilidad. ¿Por qué? Porque para que esa cirugía... Bueno,
vamos a decir, la inmovilización o la restricción de movimiento tiene como objetivo que cicatrice la parte que ellos entraron y hicieron cirugía. Bueno, y repararon. Lo que yo siempre digo es, se tiene muy satanizada la inflamación, generalmente en la población, porque nosotros en el área de salud no. La inflamación es una respuesta automática del cuerpo para la autorreparación. Entonces, la cirugía es una agresión al cuerpo, aunque sea para reparar, aunque sea positiva, pero el cuerpo primero lo percibe como una agresión. Entonces va a haber inflamación y va a haber dolor. Entonces, para que esta persona que está operada recupere su vida, necesita venir a fisioterapia a que le demos movilidad, desinflamación, analgesia y fortalecimiento a los músculos. Y pues supongo que todas las secuelas que traía previas de la ciática se le desencadenan, ¿no? O sea, yo en lo personal tengo una anécdota que una vez me hice una llaga en la planta del pie por andar corriendo en la arena, ¿no? Entonces, que lo vi por algún lado, que era muy bueno, pues se me ocurrió y me puse y corrí, pero pues nadie me dijo que no me aventara a correr 2 millas en la arena si nunca lo había hecho, porque iban a hacer las plantas una exfoliación más que profunda. Entonces, fuera de ahí, duré como 2 meses que tenía que caminar como que rengueando, y después me empezó a doler la cadera, me empezó a doler la rodilla, y bueno, tuve que ir a terapia. Entonces la moraleja de la historia es: pongan atención antes de hacerlas. No sé qué moraleja hay, no sé ni por qué lo platiqué, pero bueno, pues no, bueno, la moraleja sería, hay que preguntar bien, a lo mejor esa misma carrera no hubiera estado mal con tenis. Claro, creo que eso sí. Y por último, ¿cómo ve el futuro de su especialidad? Yo creo que sí la tecnología nos va a ayudar muchísimo. El problema principal que nosotros nos topamos es no necesariamente tener un buen diagnóstico. Cuando hay un buen diagnóstico, no es que los tratamientos sean recetas de cocina, pero ya sabemos qué estamos tratando, ya sabemos cuál es el problema y hay que buscar por qué lado me voy con el tratamiento, pero con un mismo objetivo. El tema es que cuando no hay un buen diagnóstico, la cosa se complica porque estamos un poco disparando tiros al aire y a ver qué pega, ¿no? Entonces yo creo que la inteligencia artificial, por ejemplo, lo que va a hacer es llevarnos hacia un mejor diagnóstico, vamos a decirlo así, pero nunca podemos sustituir la parte de la revisión física. Esa también, al final del día, es lo que nos hace saber hacia dónde vamos y escuchar al paciente, porque si yo mando un arsenal en un cuestionario muy grande, pues sí, vamos a tener un montón de preguntas, pero ahí no le damos espacio al paciente de decirme, es que el otro día estaba en casa de mi tía y al levantarme de la silla me di cuenta de que eso a lo mejor es una información importantísima. Entonces yo creo que nos va a ayudar, más no nos sustituye. Dio algo que se me viene a la mente y que mucha gente, creo que ese era el punto que quería llegar con lo de la corrida, porque vi en un video que era muy bueno correr para las articulaciones, pero no venía toda la indicación, que la indicación era hazlo de poco a más, o sea, va incrementando, no te avientes toda tu corrida en una sola. A lo que iba con ese punto, retomando un poco, es de que la gente vaya con un especialista a que le hagan un diagnóstico, que no se agarre como yo a ver videos de YouTube para curarse o quererse curar algo y después les pasa lo mismo que a mí, que anduvimos rengueando como 2-3 meses y tuvimos ya después secuelas. Afortunadamente nada fue permanente, pero a raíz de hacerle caso a alguien que pues tenía muchos seguidores y todo eso, pero no era la forma correcta. Entonces ahorita con la pandemia y con todo eso, pues que la gente consulte, aunque sea virtual, sea como sea, pero que tengan un diagnóstico de un especialista y no se agarren viendo videos que se van a estar echando, no sé, que no les pase la receta de cocina que usted dice, así es, pero que a lo mejor se pega la hoja, ¿no? Y que cuando se leen ya están leyendo otra cosa y les genere más daño que beneficio. Así es, yo podría decir ahí que cuando la pandemia estuvo en su tope y cambiamos a los pacientes, por ejemplo aquí en la Ciudad de México, los que se rompían el ligamento cruzado anterior por haberse ido a esquiar a Colorado, esos los cambiamos por estragos de dolor de espalda principalmente y cuello por el home office y exactamente, las personas que vieron el nicho de oportunidad de voy a hacer ejercicio y me van a entrenar gratis con videos de YouTube o aplicación. Como no hay supervisión, se lastimaban y se lastimaban feo. Entonces mi recomendación exactamente sería, esos videos no necesariamente son malos, pero hay que tener a un especialista atrás que supervise porque ese video es lo que a esa persona le funciona, no necesariamente a los demás. Entonces los ejercicios nunca son malos, bien hechos y bien prescritos. Entonces alguien
alguien que a lo mejor necesita relajarse, está contrayendo y contrayendo, pues lo que va a hacer es tensar más. Pero pues YouTube no lo dice. Entonces el especialista, para eso estamos, para eso estudiamos tantos años y para eso tenemos tanta experiencia para poderlos ayudar. Pues me ha quedado súper claro todo lo que ha tenido que ver con la ciática. No sé si hay algo más que le gustaría agregar o algo que crea que se me pasó preguntarle. Más que se haya pasado, me gustaría agregar que la ciática es un padecimiento bien incapacitante. ¿Por qué? Porque al final del día, el dolor de espalda baja y tener un nervio que está conduciendo mal, no hay postura que alivie. ¿Me explico? Duele igual caminando que estar de pie, que estar acostado, que estar sentado. Entonces es bien incapacitante porque el paciente no haya una postura de alivio. Entonces pasan pésimas noches, pésimos días. Y lo que tenemos que hacer es regresarles la calidad de vida. Al final del día vienen a eso, porque en realidad pues no poder correr no es tan grave, la articulación no necesariamente está mal, pero es bien incapacitante por el dolor que provoca. ¿Nos podría platicar algún caso de éxito que haya tenido hablando de la ciática y de algún otro tema que se le venga a la mente? Me imagino que ustedes han de tener casos muy padres. Así es. Voy a hablar primero de la ciática. Híjole, va a sonar hasta muy arrogante, pero una ciática bien diagnosticado, con un buen tratamiento, 99.9% de las veces, porque no me atrevo a decir 100, el paciente sale adelante, sigue con su vida, retoma su deporte y solamente es un episodio que pasó que tiene que tener latente en mente porque al final del día tiene que seguir de alguna forma manteniendo esa movilidad, manteniendo esa estructura de sostén. A lo que me refiero es músculos fuertes para que den sostén y músculos fuertes para poderse mover. Entonces, tanto en síndrome piramidal como gente con cirugías, la verdad es que nos va muy bien y no hay tema. Uno de los casos que a mí, bueno, ya cambiando de ciática, uno de los casos que a mí me encanta platicar es un caso que tuve en el servicio social. El servicio social en México, a todas las personas que estudiamos algo del área de salud, antes de podernos titular, tenemos que trabajar gratis un año. Suena fatal y no es fatal porque entonces tenemos un año de experiencia encima antes de titularnos. Generalmente este es en el sector público, pues porque es gratis y somos estudiantes. Entonces tuve una paciente que le había dado tuberculosis en la columna vertebral. Un caso insólito. Cuando ella llega al médico en el Hospital Juárez y le hacen primero una radiografía, el médico no entendía cómo ella caminaba. El hueso estaba lleno de tuberculosis y estaba, imagínense, como un queso gruyere, lleno de huecos, entonces eso no puede dar sostén. Y bueno, entonces la operaron, le reemplazaron los discos, le fijaron bastante la columna y tomó terapia conmigo un año para recuperar su independencia. Yo llegaba ya al final al punto donde le castigaba el bastón. Castigarle el bastón es, ya te vas, se queda aquí. Así me aseguro que no lo puedas usar. Y fue padrísimo porque ya de las últimas cosas, ella le preocupaba mucho de su independencia para subirse y bajarse el transporte público. Entonces esas últimas sesiones nos fuimos a la calle a hacer juntas lo que a ella le daba miedo hacer por sí misma, y eso también es parte de nuestro trabajo. No es nada más te quito el dolor y te mando al ruedo, sino te da estrés, vamos, lo hacemos juntas para que yo le enseñe a tu cabeza que tu cuerpo puede. Y pues supongo que estar viendo a una persona durante un año, algún tipo de amistad haces, ¿no? O sea, un vínculo increíble. No la olvido, esto fue hace 20 años y no se me olvida. Claro, y eso, y otro, a ver si en otro momento tenemos otro episodio donde nos platica cuál es el secreto de no envejecer, porque tiene tantos años haciendo esto, se ve muy joven. Con mucho gusto. Y por último, ¿cómo la encuentra, licenciada? Si visitas la Ciudad de México y necesitas hospedaje, transportación o guía de actividades, visita nuestra página web en la sección de servicios, donde encontrarás las mejores opciones que la Ciudad de México tiene para ti. Visita el link en la descripción. ¿Cómo la encuentra, licenciada? Estamos en la Ciudad de México, en el Poniente, en Bosques de las Lomas. Mi consultorio tiene una página, es www.fisioalivio.com, también a través de ustedes, por supuesto. Y el teléfono del consultorio es 55 96 44 30. Y mi correo personal de trabajo es mariana@fisioalivio.com. Muchas gracias por su tiempo, estuvo muy interesante y la verdad me quedó muy claro porque sí tenía muchas dudas de que decía, bueno, ¿dónde entra el área de fisioterapia para aliviar la ciática? Pero así como lo explicó el ejemplo de la Oreo, que ahorita voy a comerme una, por cierto, me quedó muy claro. Muchas gracias. Con muchísimo gusto. Por su tiempo. Un placer.
Después de mi plática con la licenciada Mariana, puedo concluir que la rehabilitación física forma parte fundamental de algunos procedimientos quirúrgicos, ya sea en la etapa pre o post. Y en el tema de la ciática, me tranquiliza saber que cuando se genera por inflamación muscular, la rehabilitación física es una especialidad que puede ofrecer una solución en el 90% de los casos. Siempre debes de tener en cuenta que aunque las redes sociales o videos ofrezcan lo que podría ser consideradas como soluciones, el mejor camino es que te evalúe un especialista para que te asigne un plan de rehabilitación específico a tus necesidades y padecimientos. Antes de escoger a tu doctor, investiga sus años de experiencia, así como el número de procedimientos que ha realizado y si es miembro de las instituciones que regulan y certifican que cuenta con los estudios y conocimientos necesarios para realizar los procedimientos y cirugías que ofrece. En la descripción encontrarás un enlace con más información sobre el tema hablado, así como los especialistas dentro de la República Mexicana que cumplen con los requerimientos para hacerlo. La información mencionada aquí representa un punto de vista y no debe ser tomada como una valoración médica. Y recuerda, invertir en salud para no gastar en enfermedad es una excelente filosofía. Gracias por escuchar y no olvides suscribirte a nuestros canales.